La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Buen día, mi nombre es Saúl y voy a contarles algo que me sucedió hace algún tiempo. Desde pequeño me ha gustado trabajar, ganarme mi propio dinero. Mis papás me daban dinero, pero a mí me gustaba hacer lo mío. Por este motivo, no sé si para bien, no sé si para mal, dejé la escuela a edad muy temprana. Apenas si terminé mi escuela secundaria, sinceramente, a duras penas. La escuela siempre me costó mucho trabajo, me era muy difícil, pero solo la cuestión disciplinaria, porque el aprendizaje nunca fue un problema. De hecho, creo que eso fue lo que me sacó de la escuela. Mi padre era mecánico y desde muy chico yo iba con él a su taller. Él me iba diciendo por qué hacía lo que hacía y si yo tenía una duda le podía preguntar sin ningún problema. Él siempre me respondía y me enseñaba pacientemente. Sin embargo, con el tiempo, mi madre se dio cuenta que mis calificaciones estaban yendo en declive. No alarmantemente, pero sí se notaba que estaban bajando. Mis padres hablaron y empezaron a mandarme a clases durante las tardes, de matemáticas, de inglés, de química, lo que hiciera falta. Y los maestros siempre les decían lo mismo: Saúl no tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas de concentración y disciplina. Ese fue el resumen de mi fracaso escolar, la falta de disciplina y concentración. Cuando entré a la secundaria, mínimamente podía considerarme un novato en la mecánica, como mínimo, pero ya sabía hacer 2 o 3 trabajos solos, además de saber el nombre de 1 o 2 herramientas. Cuando tenía dudas sobre un trabajo que tuviera que ver con algo eléctrico, por ejemplo, iba a algún taller que se dedicaran específicamente a esto. Preguntaba, resolvía mi duda y aprendía. Si yo tenía cualquier cuestionamiento sobre algo mecánico, buscaba a quien me pudiera ayudar. Una característica mía nunca fue quedarme sentado frente a un contratiempo. Esta curiosidad me ha acompañado toda mi vida y me ha ayudado muchísimo a aprender muchas cosas. Estuve rondando entre talleres mecánicos, porque eso me gustaba, pero hoy en día no me dedico a esto en mi vida adulta. De hecho, actualmente me dedico a la industria del transporte. Ayudo a transportar lo que la gente quiere mover del lugar, de una ciudad a otra, si acaso, de un punto A un punto B, básicamente. Pasé mucho tiempo en carreteras, más tiempo en ellas que en mi casa, y no sé cómo decirlo sin herir susceptibilidades, pero fui muy feliz. No me malentiendan, no es que no me gustara estar en mi casa, no es que no disfrutara estar con mi familia, pero en la carretera hay una sensación que no se compara con nada. Es una sensación de libertad, un espacio donde podía pensar lo que yo quisiera, escuchar la música que yo quisiera. Es más, si quería gritar podía hacerlo, y nadie me preguntaba por qué lo hacía. Era una sensación de libertad muy gratificante. En este trabajo, a pesar de que se pudiera pensar que solamente es subir cosas a tu camión, manejar y luego bajarlas en otro lugar, no es nada más eso. La cantidad de cosas a las que te puedes enfrentar es grandísima. Se te puede ponchar una llanta, te puede fallar el motor, dejarte a media carretera, te pueden pasar demasiadas cosas. Por suerte yo sé de mecánica en este oficio. Lo que sepas de mecánica nunca será suficiente. Siempre te va a ayudar saber un poco más. De hecho, yo llegué a este oficio por medio de la mecánica, porque yo conocía de esto. Como ya les había contado, desde chico me la pasaba en los talleres y una vez se dio la oportunidad de acompañar a un señor en un viaje. Me quiso llevar por si fallaba su camión. Traía una falla recurrente y él me ofreció dinero para acompañarlo. Además me pagaría extra si llegaba a resolverle su problema mecánico. Hice ese viaje y recuerdo que me la pasé muy bien. Platicamos de todo,
De hecho, nos detuvimos a tomarnos una cerveza, comimos muy a gusto, llegamos a nuestro destino, descargamos y de vuelta, sin problema. Me enamoré del oficio. Recuerdo que cuando volví le dije a mis padres que ya no quería estudiar, que quería ser camionero. Ellos se voltearon a ver y mi madre le dijo: mi padre, te lo dije. Resulta que ellos dos ya habían platicado. Sabían que no me quedaba mucho tiempo de escuela. Querían que estudiara lo más que pudiera, pero sin que fuera obligado. Así que cuando llegué a pedirles permiso para irme en el viaje, ellos ya estaban temiendo, pronosticaban que cuando yo regresara les diría exactamente eso, que me había gustado y que es lo que querría hacer por lo que me quedara de vida. A mi esposa la conocí unos años después, en uno de mis viajes. Ella es originaria del estado de Guerrero. Ella tenía alrededor de 19 años cuando la vi por primera vez. Yo rondaría los 22. Recuerdo claramente que pasé por su ciudad natal y estaban en plenos festejos de aniversario. Fue inevitable que yo me detuviera a tomar una cerveza y por supuesto que quizás, si tenía suerte, pudiera bailar un rato con alguna bella chica. Y vaya que tuve suerte, porque ese día conocí a la mujer que sería mi esposa. La vi en la distancia y no pude hacer más que continuar viéndola. Después de tomar valor, también le pedí que me concediera el honor de bailar con ella. Bailamos toda la noche, platicamos sobre nuestras vidas y en su mirada también supe que ella gustaba de mí. Yo tendría quizás unos 22 años. Ahora que lo pienso, éramos muy jóvenes, pero no íbamos a dejar pasar la oportunidad de conocernos. Los dos nos habíamos caído bien y se notaba a leguas que nos gustábamos. Siempre que había oportunidad, yo llegaba a esa ciudad para verla. Le mandaba mensajes cuando no estaba con ella. Hacíamos llamadas que duraban horas. Esa es otra ventaja de mi trabajo, puedo hablar por teléfono en casi cualquier circunstancia. De hecho, me sirve porque me mantiene despierto o entretenido durante el viaje. Anduvimos de novios quizás 3 o 4 años, cuando en una llamada ella me da la sorpresa de que está embarazada. A pesar de que yo no vivía físicamente con ella, ni vivía en su ciudad, solo la veía de vez en cuando, no dudé ni un segundo en lo absoluto de que ese bebé fuera mío. La forma en que me lo dijo me aseguró totalmente que yo era el padre. Lo tomamos de la mejor manera. Yo no era rico, pero ya tenía mi propia casa y podía sostener una familia. Humildemente si quieren, pero podía hacerlo. Solo era cuestión de trabajar un poco más para no perder mi costumbre de mantener un flujo constante en mi cuenta de ahorro. Lo platicamos más de una vez, y el principal obstáculo, y esto entre comillas porque no era un obstáculo, simplemente era algo complicado, porque era más bien un trámite, era el decirle a sus padres: deben ustedes entender que no es el sueño de un padre que su hija se case con alguien que va de aquí para allá todo el tiempo. Además de que ellos me veían que solo iba a veces a visitar a su hija. Ellos siempre le decían que seguramente yo tendría amores en diferentes ciudades, que yo no era algo seguro para ella, pero el amor de jóvenes, ese amor lo puede todo, es capaz de enfrentar lo peor. Así que nos tomamos de la mano y fuimos a casa de mis actuales suegros. Les contamos sobre el embarazo, y debo decirles que la primera expresión de mi suegro fue un golpe en su frente. No se lo esperaba y fue como un baldazo de agua fría sobre él. Por otro lado, mi suegra no demostró enojo o alguna otra emoción. Solo se nos quedó viendo y nos preguntaron: ¿y qué piensan hacer? Nos preguntó por nuestros planes. Le dijimos que nos iríamos a vivir juntos. En ese momento mi suegro se levantó y se puso a caminar en círculos en la sala. Yo estaba muy pendiente de él porque pensaba que me tiraría con lo que tuviera a la mano. Pero no fue así. Solo creo que la noticia fue demasiado para él y se sentía nervioso. A mi suegra le dijimos que nos iríamos a vivir juntos y que ya teníamos la casa y todo. Faltaban los últimos detalles, pero yo les aseguré que me haría cargo de todo. Y mi esposa sabe bien que lo hice, que puse lo mejor de mí desde el primer día. Mi hijo nació cuando debía nacer
igualito a mí. Mi esposa y él tuvieron todas las comodidades necesarias. El dinero no les faltó, pero les seré sincero, es una chinga. Si sus padres les dicen que estudien por un futuro mejor, háganlo, esfuércense. Quizás estudiar no les asegure nada en la vida, pero aumenta muchísimo las posibilidades de que les vaya bien. En fin, mi hijo nació y yo pensé que estaba preparado, pero no lo estaba. Tuve que esforzarme más en mi trabajo. Pensé que doblando esfuerzos sería suficiente, pero tuve que triplicarlos. Y no es queja, no, nada de eso. Estoy muy feliz de poder hacer este trabajo, este sacrificio por los seres que amo. Pero quiero que entiendan una cosa. Cuando el dinero empieza a escasear en una casa, empiezan los problemas. Y no sé por qué, siempre nos empezamos a desquitar con las personas que más nos quieren, con quienes tenemos a nuestro alrededor. Quizás es una forma de sacar lo que llevamos dentro, pero creo que no dudaría en decir que está mal. Sin embargo, es un hecho. Lo he visto muchas veces en muchas casas y en muchas familias. Esto sucede. Empiezan los problemas económicos y se destapan todos los demás tipos de problemas. Mi esposa empezó a reclamar porque yo no estaba en casa. Yo empecé a reclamarle que los días que me la pasaba en casa ella estaba de malas. Mi hijo estaba bien. De hecho, siempre tuvimos miedo de que algo de nuestros pleitos le afectaran, así que procurábamos discutir en privado. Él estaba pequeño todavía, pero no queríamos arriesgarnos. Cuando me iba de casa, sinceramente para mí era una bendición. Yo, además de libre, me sentía en paz. Dejé de llamarle a mi esposa mientras viajaba. Ella empezó a molestarse, y como ella se molestaba, yo también me molestaba. Estábamos metidos en un círculo vicioso horrible. De lo peor, fueron días muy duros para nuestra relación. En aquellos tiempos les diría que fue una prueba o casi una incitación a renunciar, a seguir adelante. Hoy sé que los primeros años de todos los matrimonios son los más duros. Pasando esos primeros años, quizás alrededor de 5 años, por ahí debe ser, quizás a uno le dure menos, a otros más. Pasando esto, todo empieza a mejorar en la mayoría de los casos. Pero les puedo decir que para nosotros fue un tiempo muy duro. Muchas veces pasó por mi cabeza tirar la toalla. Al fin y al cabo, lo único que pasaría sería que viviría aparte y yo seguiría cumpliendo con mis responsabilidades económicas. Pero ya no íbamos a estar peleando ni entre nosotros ni frente a nuestro hijo. Estoy seguro que mi esposa pensó lo mismo. Lo bueno fue que en ninguno de los dos casos pasó de ideas y pensamientos. Me salió un viaje como cualquier otro. Duraría 3 días de ida y 2 de vuelta. A veces ya ni le decía a mi esposa que iba a salir, así de mal estaban las cosas entre nosotros. Pero ese día sí se lo mencioné. Ella me contestó con un reclamo como: de seguro vas a verte con otra vieja en el camino, ya ni me hablas. Lo recuerdo claramente porque pensé, si te hablo vas a estar molestando y reclamándome justo como ahorita. Así que menos ganas me daban a mí de llamarle. Pero no le dije nada, simplemente me di la vuelta y seguí mi camino. Esa fue nuestra despedida ese día. Emprendí mi viaje y en la primera noche llegué a descansar a un motel que me quedaba en la ruta. Algunos de mis compañeros duermen en sus camiones, pero a mí la verdad se me hace más cómodo llegar a lugares especializados para esto. Siempre lo he hecho así. La clientela de este motel es en su mayoría gente que viaja en las carreteras, que se dedican a lo mismo que yo. Así que toda su infraestructura está diseñada para nosotros. Hay una cantina con mesa de billar, una rocola con las canciones que le gustan a la mayoría, y hay también mujeres que se dedican a ofrecer sus servicios por una noche a los hombres que llegan a estos lugares. En lo personal nunca he contratado a ninguna de estas muchachas. No las menosprecio, pienso que todos tenemos derecho a ganarnos la vida como nos venga en gana. De hecho, aplaudo a quienes tienen el valor de intentar lo que otros critican, y ellas entran en este rubro. También hay hombres que ofrecen los mismos servicios, pero son los menos. Lo que más hay son muchachas. Cerca de este hotel hay muchos pueblitos.
por lo que bien puedes encontrarte con la misma persona trabajando de esta forma una vez y no volverla a ver, o quizás encontrarte muchas veces con la misma persona, es incierto. Lo que sí es cierto es que yo nunca he hecho uso de este servicio, más por miedo a alguna enfermedad que por otra cosa. No juzgo, repito, ese tipo de riesgos siempre me han dado mucho temor. Hay enfermedades que por solo un rato de placer te queda una vida de sufrimiento, sin ánimos de ofender o herir susceptibilidades. Simplemente no es de mi preferencia este tipo de servicios. La cosa aquí es que en efecto yo siempre llegaba a estos hoteles por mi costumbre de dormir en la cama. Pero también me gustaba echarme 1 o 2 cervezas, escuchar música y agarrar sueño para poder dormir. Me gusta hacer esto y aún a la fecha es una costumbre que conservo, pero ese día algo me jugó una broma. Estaba sentado en la barra de lo más tranquilo, observando a los compañeros tomar cerveza al igual que yo, escuchando unas buenas canciones de borrachera y apostando mentalmente conmigo mismo quiénes serían los primeros que se darían de golpes, observando cómo jugaban al billar, mirando a algunas chicas y chicos de los que trabajan ahí en el bar, cuando de repente, sin saber yo de dónde aparece, se sienta junto a mí una muchacha morena, quizás unos 24 o 25 años. Se me queda viendo y me pregunta si puede tomar una cerveza conmigo. Le pregunté si la iba a tener que pagar yo, y ella me dijo: ¿crees que no puedo pagar mi propia cerveza? Me dijo eso y yo nada más me hice hacia atrás, me disculpé y mostré las palmas de mis manos. Le trajeron su cerveza y empezamos a charlar sobre esto, sobre aquello. Empezaron las risas. Un compañero de los traileros se cayó de borracho entre ella y yo y me dijo: vámonos a una mesa para estar más tranquilos. Sinceramente yo la estaba pasando en grande con aquella chica. No había habido el más mínimo contacto físico, insinuación, nada de eso, solamente una charla amena y divertida. Ni yo le había pagado uno solo de sus tragos, ni ella lo había pedido. Pero en el momento que me invitó a la mesa tenía que dejarlo en claro otra vez. No sé cómo me lo vayas a tomar, pero si estás trabajando en este momento no estoy interesado. Ella tomó un trago de cerveza, después me miró a los ojos directamente y me dijo: no tienes ni idea de quién soy, no tienes ni idea tampoco de a qué me dedico, no deberías de hablar de cosas que no sabes, te hacen ver tonto. Vamos a la mesa para que veas que no tiene nada de malo, yo pagaré tu siguiente cerveza. Y así fue, amigos, aunque no lo crean, aquella chica me pagó la siguiente cerveza. Cuando le pregunté por la que seguía me dijo: dije una nada más, no abuses de tu suerte. Estuvimos hablando por mucho tiempo, seguimos riéndonos, cantando, ni una vez nos tocamos una mano, un dedo, una uña, una pierna, un cabello o un brazo. Nunca hubo contacto físico esa noche con ella, solamente una conversación que distaba mucho de ser una conversación para conocernos. Más bien estuvimos hablando de cosas superficiales de la vida, sobre cuestiones filosóficas, sobre los amigos, sobre el comportamiento de mis compañeros en aquella cantina. Ella me expresaba sus ideas, que por cierto eran unas ideas bastante centradas, pensé yo, para una niña de esa edad. Unas ideas bastante buenas para alguien que desencajaba totalmente con los que estábamos allí. Esta muchacha vestía un pantalón y una playera de lo más normal, tenía un cabello común, ropa común, una cara bellísima, eso sí, pero hasta cierto punto común, nada que destacara, simplemente era bella. Era una chica que si tú la vieras en la calle probablemente la recordarías, pero también probablemente no lo hagas. Aún así, tenía este encanto que la hacía muy hermosa. No sabría explicarlo con exactitud, pero eso hacía, te encantaba. Tenía algo que te hacía decirle que sí a todo lo que te propusiera. Recuerdo cuando me despedí de ella esa noche. Me dijo: mañana estaré en la salida del motel. Llévame a donde vas. Me quedé con ganas de platicar 2 o 3 cosas más contigo. Nos reímos. Ella no sé por qué, pero obviamente yo pensé que era una broma, como diría Shrek, como si esas cosas sucedieran. Pero ni siquiera le contesté. Me despedí del mismo modo, sin contacto físico. Simplemente levanté mi mano, la puse sobre mi frente e hice una especie de saludo militar.
Seguramente me vi muy idiota porque estaba muy ebrio, pero mi intención era simplemente despedirme de una manera divertida. Les repito, en toda la noche no hubo el más mínimo contacto físico. De hecho, jamás sentí alguna especie de atracción sexual, ni tensión sexual entre nosotros. Era como si estuviera hablando con un amigo más, un muy buen amigo de hecho. Así que me despedí de ella y me dirigí a mi habitación. Recuerdo que aunque no había habido nada de esta tensión o atracción, ni había habido insinuaciones de ningún tipo de parte de ninguno de los dos, no podía dejar de notar que no era un encuentro común. Todo el camino hacia mi habitación volteaba hacia atrás. De hecho, cuando iba yo de camino, empecé a pensar que quizás me quería asaltar y me estaba siguiendo. Después pensé que tocaría mi puerta, ya estando yo dentro del cuarto mientras yo dormía. Si yo le contestaba desde adentro, solo debía pedirme abrir la puerta. Era fácil. Y si no contestaba, solo necesitaba tirarla porque significaba que yo estaba ebrio. Empecé a pensar muchas cosas, muchas posibilidades. Llegué a mi habitación y puse una silla en la perilla de la puerta. No sabía cómo funciona la técnica, pero en las películas lo hacen, así que no quise verme tonto y lo hice yo también. Creo que me vi tonto de todos modos. Me quedé pensando en un mar de cosas que podían pasar. Y así, en aquella nube de pensamientos y mirando al techo medio borracho, me quedé dormido. Al día siguiente me desperté con una resaca horrible. Había bebido mucho y ahora tocaba pagar la factura. Me desperté, me bañé, me preparé, subí a mi camión, me dispuse a irme y... ¿qué creen? En la salida del motel estaba la chica, con la misma ropa, la misma cara de anoche, el mismo peinado, como si no hubiera bebido ni nada, fresquísima. Recuerdo que hasta dije, pues sí, tiene 25 años, es obvio que esté fresca como una lechuga. Me hizo unas señas con la mano, me acerqué, le pregunté a dónde iba, no me dijo nada, abrió la puerta de mi tráiler y se subió. Me sonrió y me dijo, vámonos, no tardaremos mucho. Les voy a decir algo que pasó en cuanto se subió a mi camión y cerró la puerta. Noté algo diferente en el ambiente, algo había cambiado. El estar con aquella chica ya no se sentía tan bien, tan cómodo. Pero recuerden que estaba con resaca, mi cabeza estaba a punto de explotar, así que pensé que probablemente lo que estaba sintiendo yo en ese momento era simplemente también la resaca de ella. Ese choque de resacas hacía una mala vibra, o quizás ahora la veía de otro modo, porque en la borrachera es una cosa, pero ahora en el mundo real es otra. Saquen ustedes sus cuentas si no me creen. Pero mientras estamos de fiesta en el baile, a nadie le aprieta el calzado, a nadie le aprieta las botas, a nadie le molesta la ropa, todo es felicidad. Pero nomás llegamos de la fiesta y hasta suspiramos, ¡ay, estas botas me están matando! Cuando estamos de fiesta todo es felicidad, pero en casa ya es distinto. Y como la fiesta se había acabado anoche, quizás ahora podía ver a esta chica con su verdadero carácter, no lo sé. Pero esta sensación me habrá durado a lo mucho 5 minutos, no más. Avancé un poco y ella me dijo que me detuviera en una tienda. Ella misma bajó y compró unas bebidas energéticas que nos ayudaron a volver a la normalidad, para poder seguir con nuestra charla. Todo volvió al igual que anoche. Ella volvía a ser agradable, me disculpé con ella, pero tuve que reiterarle que no estaba interesado en ningún servicio. Ella se rió y me dijo que comprendía la insistencia con aquel tema. En aquel lugar era muy común encontrarse a gente que se dedicaba a eso. Después de aclararlo, permaneció en silencio un rato. Yo pensé en preguntarle a dónde iba. Ella no sabía dónde iba, yo ni siquiera me lo había preguntado, pero supuse que anoche de algún modo yo se lo había dicho, quizá directa o indirectamente, y no podía recordarlo. Así que decidí seguirle la corriente. Al fin y al cabo, ¿qué podría hacerme aquella muchacha delgada a un hombre grande como yo? No era una amenaza físicamente. Habremos avanzado alguna poca de distancia en la carretera, cuando ella me dijo, Gabriela se enojaría mucho si supiera que vengo aquí en el camión contigo. Eso sí me sacó mucho de onda, porque recuerdo claramente que yo no hablé de mi esposa. Durante la noche anterior no hablé de mi esposa, estoy seguro. Pero ¿saben qué? Quizás se me salió.
No lo sabía. Me quedé callado y seguí un poco el juego. Pues ¿qué crees que va a suceder aquí? Solamente te estoy dando un aventón. Ella se rió nuevamente y me dijo: los problemas en casa están graves, delicados, solo lo digo por eso. Pero no me hagas caso, estoy aquí por otra razón. De nuevo, me estaba mencionando cosas que no debía saber. ¿Ahora sabía cómo iba la relación con mi esposa? ¿Será que algo le dije anoche? No lo recordaba, ya no estaba tan seguro como al inicio. De hecho, recuerdo que yo tenía como un compromiso conmigo mismo de no decirle nada a esta muchacha, nada que diera con mi identidad. No vaya a ser que me quisiera extorsionar o algo así después. La noche anterior yo me había cuidado muchísimo, estaba seguro, pero ella parecía saber cosas que se suponía que no debía de saber. Me dijo: ¿qué darías porque todos los problemas en casa se resolvieran? Otra vez. Me volví a quedar callado, pero esta vez ya no aguanté. ¿Qué chingado sabes de mi vida? ¿Quién te mandó y quién eres? Ya no me sentía cómodo, me sentía muy enojado. De nuevo esta mujer me decía cosas íntimas de mi familia, de mi vida privada, que yo no le dije. Además, les repito, yo jamás la vi como alguien a quien yo estuviera esperando para tener algo a cambio. La intención era simplemente charlar y la cosa se estaba saliendo de control. Así que le hablé serio y esperé su respuesta, la cual me confundió mucho más. Antes de responderme, soltó una risa de medio lado, algo como: ya te dije que me llames Laura, pero no sabes mi verdadero nombre, no sabes por qué estoy aquí, y no sabes por qué te elegí entre todos los que anoche estaban en el mismo lugar que nosotros. Pero al igual que tú, no te he dicho muchas cosas. Empezó a portarse un poco altanera, así que fui directo al grano. Dime entonces lo que yo no sepa de ti. Ella giró su cabeza hacia la ventana y me dijo: no vas a saber más cosas de las que no debes de saber. Y volvió a repetirme la pregunta: ¿qué darías porque todos los problemas en casa se resolvieran? Le pregunté ahora, siguiendo el juego, a qué problema se refería. Y ella me dijo: tu esposa te quiere, y tú a ella. Su único problema es que no hay dinero en casa, y eso siempre trae problemas nuevos, y engrandece a los que ya estaban. Así que te ofrezco mucho dinero para que puedas resolver tus problemas. Ah, chinga, pues ¿qué quieres que haga?, le dije yo, ahora medianamente interesado. De hecho, se me ocurrió pensar que esta mujer era alguna enviada de algún narco. Ese tipo de trabajitos abundan en mi profesión. Lo malo es que una vez que le entras ya es imposible salir, por lo menos salir con vida. Así que la cuestioné sobre qué quería que hiciera. Fue todo lo que le pregunté. ¿Qué quieres que haga? Ella se rió y, como si me leyera la mente, me dijo: nada de drogas, amigo. No creas eso. Lo único que quiero es que me des algo que yo voy a tomar de tu vida, algo que tú vas a atesorar. Será la vida de un ser amado para ti. Me quedaré con su alma y con su vida. Por supuesto, solo si decides aceptar mi trato. A cambio te daré muchísimo dinero. Aquí la cosa ya me estaba sonando a película de terror, de esas que pasan y que uno dice: no manches, suena a la historia que contaba mi abuelito cuando se encontró con el diablo en el cerro. Pero en esta ocasión no estaba el diablo frente a mí. No estábamos en el cerro, no había ningún monstruo enfrente mío. Iba yo en mi camión, y a mi lado iba sentada una muchachita joven, nada atemorizante, que me miraba fijamente de manera natural. No se veía como el diablo, pero a mí sí me surgió una incomodidad nomás por el hecho de lo que me acababa de decir. Decidí estúpidamente seguirle el juego. ¿Una vida? ¿Estás bromeando o qué? Se volvió a reír y me dijo de la manera más cínica: si crees que estoy bromeando, te diré lo mismo que a los demás. Acepta. Al fin y al cabo, solo es una broma. Intenté relajarme siguiendo su juego, pero me puse más y más nervioso. La volteaba a ver y ella se me quedaba viendo fijamente de manera muy perturbadora. Con el paso de pocos segundos, esa mirada pareció meterse en mi mente. En este punto, no sé por qué,
pero yo quería seguirle la corriente, seguirle el juego, pero sentía como si se estuviera teniendo una plática real, una plática que fuera totalmente cierta, pero no podía ser, es imposible. ¿Cómo eso va a ser cierto? Dime de quién será la vida que tomarás, no permitiré que dañes a mi hijo o a mi esposa, ellos no se tocan, le respondí yo, siguiendo el juego. Como tú digas, me dijo ella y me extendió la mano, dándome a entender que quería cerrar el trato con un buen apretón, pero le vi su mirada maliciosa, entendí que algo me escondía y dije, el juego todavía está avanzando. Dime de quién será la vida y el alma que tomarás, le dije yo, pero ella me insistió y me dijo, nadie que tú conozcas, pero es alguien que vas a amar muchísimo. Pero si yo no lo conozco, ¿cómo lo voy a amar? Ese fue mi primer pensamiento, está loca, simplemente está diciendo barbaridades. Quería seguir hablando, quería seguir negociando en este juego, pero la tensión ya era mucha. Me sentía como si la cabeza me fuera a explotar y el corazón se me fuera a salir del pecho, pero de repente toda la emoción empezó a bajar. Al darme cuenta que esta persona simplemente se estaba burlando de mí, extendí mi mano y ella la tomó. Fue la primera vez que ella y yo tuvimos contacto físico, y me arrepentí muchísimo de haberlo hecho. En cuanto tomé su mano, o ella tomó la mía, no lo sé, sentí como mi mano se quemó de manera inmediata. La mano de ella estaba hirviendo, era como haber tocado un metal al rojo vivo. Hasta escuché cómo se quemó mi piel al puro contacto con aquella muchacha. Ese sonido de carne siendo puesta en un asador encendido se escuchó igualito, y el olor a carne quemada penetró toda la cabina de mi camión. Di un volantazo por el susto tratando de zafarme de aquel apretón de mano, pero el apretón era muy fuerte, la fuerza de aquella chica era demasiada. Cuando por fin me soltó, usé mis dos manos para controlar el camión. Aún recuerdo el dolor que me causó tomar el volante con la mano quemada, pero fue un movimiento instintivo, no razonado, no tenía nada que ver con que estuviera quemado o no. Simplemente mi instinto de chofer me guió. Lo único que quería hacer era controlar el camión. Hice algunos derrapes, el camión casi se voltea, pero logré ponerlo bajo control. Lo detuve y volteé a buscar a la muchacha. Ya no estaba. Les juro que la muchacha ya no estaba dentro de mi cabina. No había forma que se hubiera salido por una ventana o que hubiera abierto la puerta y saltado. Era imposible. Aquella muchacha no estaba en la cabina de mi camión. Simplemente había desaparecido. Mi mano me punzaba como los 1000 demonios. Nunca he sentido un dolor de tales magnitudes. Me orillé, me tranquilicé, pero por algún motivo no pude soportar y lloré. Me sentí muy abrumado. Llamé a casa y en cuanto escuchó mi tono de voz, mi esposa se preocupó muchísimo por mí. Me dijo que todo estaba bien. A pesar de que habíamos estado enojados por mucho tiempo, ella se preocupó. Hablamos por horas, pero por supuesto no le conté nada sobre aquella muchacha. No quería que ella se enojara por eso. Simplemente le dije que llegaría a la ciudad y que me tendería la mano. En cuanto pudiera iba a regresar. Me curaron la mano y yo no podía dormir. No podía comer. No dejaba de pensar en aquella mujer. ¿Qué rayos acababa de pasar? Estábamos jugando y de repente su mano me quema, casi muero. No lo sabía, pero definitivamente era algo muy loco. Volví a casa y mi esposa me recibió muy amorosamente, para mi sorpresa. Me dijo que había tenido miedo de perderme cuando le conté todo lo del viaje. Me dijo que pude haberme salido de la carretera y que ella no sabía qué hubiera hecho si yo hubiera muerto. Me quedé en casa un tiempo, me tomé un break del trabajo, descansé mi mano, la curé y ¿por qué no decírselos? Estaba gozando de la atención que mi esposa me estaba dando, estaba yo disfrutando de mi bebé. Pero inevitablemente la vida me llamó. Llegó un trabajo muy bueno, un trabajo que no pude despreciar, no podía decirle que no. Tuve que tomarlo, pero justo cuando le dije a mi esposa que lo había tomado, vi sus ojos, vi su mirada de reclamo, pero esta vez no era con enojo, era un reclamo de decepción, como diciendo, a pesar de lo que estoy haciendo por ti te vuelves a ir. Nunca seré suficiente. Lo pude sentir en mi corazón directamente, sentí ese reclamo.
Tomé el teléfono y llamé a un colega. Logré que él se hiciera cargo de la entrega y yo tendría ganancias desde casa. Se lo conté a mi esposa y ella se volvió inmensamente feliz. Me cayó otro trabajo e hice lo mismo, así continué por un tiempo, 2 años aproximadamente, solo haciéndome cargo de las logísticas de las entregas. En un tiempo conseguí otro camión, después más choferes, luego más camiones, luego más choferes, luego más entregas, clientes mejores. Todo fue avanzando y viento en popa. Yo me dedicaba a lo mío, el dinero entraba solito por la puerta, mi esposa era feliz de tenerme en casa. De hecho, ella misma me ayudaba en el trabajo de oficina. Mi hijo crecía con su familia feliz. Y en poco tiempo, la cereza del pastel llegó. El segundo hijo que tanto habíamos buscado desde que las cosas empezaron a mejorar. Cuando nos enteramos, mi esposa tenía ya 3 meses de embarazo. Acomodamos el cuarto, hicimos las preparaciones, todo estaba en orden y nosotros estábamos muy deseosos de que este hijo llegara. Una noche, me dijo mi esposa, vino una mujer a la oficina, dijo que le debes algo y que venía a cobrar, pero no me dijo nada más. Era una muchacha muy agradable, le dije que viniera a buscarte luego. Inmediatamente la recordé. Dime cómo es. Y cuando mi esposa me la describió, fue precisa, certera, sin piedad, hasta en la ropa, la mirada, el pelo, el tamaño, los ojos, todo. Describió exactamente a la muchacha del bar, a la muchacha que me había quemado la mano en la cabina de mi camión. En ese entonces yo observé mi mano. Mi mano había quedado con una horrible cicatriz en toda la palma. Hasta entonces pensaba que era un castigo por lo que yo había hecho. Pero no, esa noche me di cuenta que esa cicatriz era un recordatorio de que esa mujer volvería a cobrarme lo que habíamos arreglado. Y ahora todo fue claro. En aquel tiempo no lo sabía, pero en ese instante me di cuenta que había hecho un muy mal trato. Cuando nos dieron la noticia de la pérdida de nuestra bebé, mi esposa me había contado que soñó con aquella muchacha. Soñó con que aquella muchacha le sacaba del vientre a su bebé y se lo llevaba. Mi esposa soñó con ella 2 o 3 veces más. Yo no sabía qué decirle. Me soltaba llorando, tenía mucha vergüenza, miedo. Por supuesto, jamás le conté nada a mi esposa, ni antes ni hoy. Nada sobre aquella mujer y nuestro trato. Hasta el día de hoy, cada que me veo la mano, casi puedo sentir el dolor de la quemadura de nuevo. Aquellos ojos de aquella muchacha puestos en mí. No sé si ya terminé de pagar la deuda con aquella pasajera maldita. Muchas gracias por estar en este punto del video, por haberlo visto hasta el final. ¿Qué cosas tiene la vida, cierto? ¿Ustedes harían un trato por obtener algo? Queremos enviar un saludo para Carol Soto, quien nos escucha en el sur de California. Para Luzmina Jalil, ella es una seguidora que nos escucha en Panamá. También queremos saludar a Hyperion R.A., Aurora Santana, Ariel, Blanca Amador y también para Pedro Cortés Pérez. Esperemos que nadie de nosotros nunca tenga que tomar una decisión como la que nos narraron hoy en esta historia, y menos que tengan que pagar algo parecido. Pero cuéntenme, ¿les gustó? Déjenme su opinión en los comentarios. Ustedes mismos, con sus consejos, le dan forma a este canal. Me despido por esta ocasión y espero poder verlos dentro de unos días más, aquí en La Orilla del Miedo.